Te agradezco, ángel querido, tus cuidados y tu amor. Solo por ti yo he vivido en el amor de mi Señor. Ángel de amor, celeste amigo, vela constante sobre mí, guarda mi ángel de peligro. Dame a mí, que al cielo subir yo pueda al fin, que al cielo subir yo pueda al Te doy gracias, preservado, haz mi alma del error. Solo tú me has enseñado la grandeza del Señor. Ángel de amor, celeste amigo, vela constante sobre mí, guarda mi ángel de peligro. Dame a mí, que al cielo subir yo pueda al fin, que al cielo subir yo pueda al Si el infierno conspirara de mi alma la perdición, ven tú, mi ángel obligado, a guardar mi corazón. Ángel de amor, celeste amigo, vela constante sobre mí, guarda mi ángel de peligro. Dame a mí, que al cielo subir yo pueda al fin, que al cielo subir yo pueda al fin. Cuando un día, amigo santo, en la senda mala esté, bondadoso, ayúdame pronto, del abismo líbrame. Ángel de amor, celeste amigo, vela constante sobre mí, guarda mi ángel de peligro. Dame a mí, que al cielo subir yo pueda al fin, que al cielo subir yo pueda al Muy bienvenidos a esta conferencia sobre la expiación, reparación de su servidor, Padre Gregorius Bayer. Oración inicial. Acto de ofrecimiento de Santa Teresita del día 9 de junio de 1895. Oh mi Dios, Trinidad bienaventurada, deseo amarte y hacerte amar, trabajar para la glorificación de la Santa Iglesia, salvando las almas que viven sobre la tierra y liberando a las que sufren en el purgatorio. Deseo cumplir con exactitud tu voluntad y alcanzar el grado de gloria que preparaste para mí en tu reino. En una sola palabra, deseo ser santa, pero siento mi propia impotencia. Por eso te pido, oh mi Dios,
que seas tú mismo mi santidad. Para vivir en un acto de perfecto amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso, suplicándote que me consumes sin cesar, dejando desbordar sobre mi alma las ondas de ternura infinitas en ti encerradas. Y así, oh mi Dios, yo me convierta en mártir de tu amor. Que ese martirio, tras haberme preparado para comparecer delante de ti, me haga al fin morir y sin demora mi alma se lance al eterno abrazo de tu amor misericordioso. Quiero, oh mi bien amado, con cada latido de mi corazón, renovarte este ofrecimiento un número infinito de veces, hasta que desvanecidas las sombras, yo pueda en un cara a cara eterno volver a proclamarte mi amor. Hasta aquí estábamos citando el acto de consagración y completando el acto de ofrecimiento se añade otro texto de ella. Yo no quiero acumular méritos para el cielo, quiero trabajar por amor a ti solamente, con el único objeto de darte placer, consolar tu corazón y salvar almas que te amarán eternamente. En el atardecer de mi vida apareceré delante de ti con las manos vacías, pues no te pido, Señor, que cuentes mis obras, pues todas nuestras buenas acciones son maculadas a tus ojos. Quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. No quiero otro trono ni otra corona que no seas tú, oh mi amado. Tú me podrás preparar en un instante para comparecer delante de ti. Introducción. El día 21 de junio de 1998, el Papa Juan Pablo II beatificó en Viena a un sacerdote religioso, Jakob Franz Kern. Era teniente en la Primera Guerra Mundial. Una bala que le dio en un pulmón estuvo a punto de matarlo. Él consideró que fue un milagro de Dios que sobreviviese después de un largo periodo de recuperación. Tenía entonces 23 años. En el año 1920, supo que en Praga, un sacerdote de la congregación de los premonstratenses, Bohumil Saradnik de Strahov, se separó de la Iglesia Católica Romana en compañía de más de 140 sacerdotes para fundar una iglesia nacional checoslovaca. Jakob Franz Kern decidió entrar en esa misma congregación para expiar por la violación de los votos del apóstata. Pidió ser aceptado en el convento premonstratense más próximo a Graz y recibió el nombre religioso de Jacob, es decir, Santiago. A pesar de su estado de salud, fue ordenado sacerdote en el año 1922. Vinieron meses de alegría desbordante por el sacerdocio, seguidos por sufrimientos infinitos. La llaga de la guerra se abrió. Tenían que arrancarle costilla por costilla. Tenía una pleuresía que literalmente le pudrió el pecho estando vivo. El día 20 de octubre de 1924,
Dios aceptó el sacrificio del hombre de apenas 27 años, que había ofrecido su vida en expiación por el pecado de otro. Qué bello ejemplo de máxima caridad y de reparación expiatoria. En la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, se volvió odioso hablar de expiación. No se quiere más una iglesia con sacrificios. Ya no les gusta a la gente que se hable del sacrificio del altar, etc. Y sí de una celebración eucarística en forma de banquete, de cena fraterna solamente. A muchos les gustaría comenzar el cristianismo por la resurrección. Ahora más que nunca, la Iglesia necesita de una sólida doctrina y una vivencia de la expiación. Si ella apartase de su pensamiento la expiación, se distanciaría de la doctrina de Cristo. El núcleo del anuncio de Cristo era la venida del reino de Dios. Pero ese reino se establece en la tierra mediante el sacrificio expiatorio de la vida del Hijo de Dios por los pecados de la humanidad. Jesús ordenó a sus discípulos: les dejo un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros, así como yo también los he amado. Bueno, Jesús nos amó hasta el punto de entregar su vida por cada uno de nosotros. Y como dicen los santos, si fuese necesario sufrir todo por salvar una sola alma humana, Jesús lo aceptaría. En el Estatuto de la Cofradía de los Santos Ángeles de la Guarda, el artículo 3 dice: los miembros aspiran a la perfección cristiana conforme a las siguientes direcciones fundamentales espirituales: la adoración, la meditación, la expiación y finalmente la misión. La tercera característica es la expiación. Expiación por las propias faltas y las de la humanidad, especialmente por la santificación de los sacerdotes y de las almas consagradas. En el artículo 46, párrafo 4, el texto sigue: los deberes de los miembros de la Cofradía de los Ángeles de la Guarda. D. Quieren como sus ángeles ser siervos de María, la Reina del Cielo. G. Reciben su fuerza de la cruz y, si es posible, del banquete diario del sacrificio del altar. Mantienen la costumbre de celebrar la Pasio Domini semanal, vigilando con el Señor en el Monte de los Olivos y uniéndose a su sufrimiento en la cruz. Se esfuerzan por reservar en cuanto posible el jueves en la noche y el viernes en la tarde una hora para ello. Artículo 48. A ejemplo de los santos ángeles, los miembros de la cofradía en concordia y amor se apoyan mutuamente y se ayudan los unos a los otros. Así entonces van a entender que es importante que hablemos de este tema de la expiación, porque es una de las 4 columnas de nuestra espiritualidad. Hablemos de este tema haciendo una pregunta fundamental: ¿de dónde viene el sufrimiento? Si Dios es un Padre que nos ama, ¿por qué no elimina el sufrimiento de sus hijos? ¿Será que le gusta vernos sufrir? Un Dios que exige de su Hijo el sacrificio dolorosísimo de su vida por los pecados de los hombres, ¿no es un Dios cruel? Estas son preguntas muy serias.
La Biblia nos da respuestas cuando la sabiduría humana se encuentra ante un enigma que no sabe resolver. Primero, el sufrimiento es un castigo por el pecado. Es verdad que Dios es Padre y Creador. La Biblia nos informa que Dios en el comienzo creó el paraíso y puso en él al hombre. No se habla de sufrimiento hasta el momento en que el hombre cae en pecado. Solo entonces el hombre conoce el sufrimiento. Primero, los remordimientos de su conciencia. Los hombres habían perdido su amistad con Dios y se sintieron desnudos ante Él. Enseguida, Dios pronunció la sentencia sobre los culpables. A la mujer Dios le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en el parto, darás a luz con dolores, tus deseos te empujarán hacia tu marido y tú estarás sometida bajo su dominio. Y dijo enseguida al hombre: porque escuchaste la voz de tu mujer y comiste del fruto del árbol que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Sacarás tu sustento de ella con trabajos penosos durante todos los días de tu vida. Ella te producirá espinas y abrojos, y tú comerás la hierba de la tierra. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que regreses a la tierra de la cual saliste. Porque eres polvo, y al polvo has de volver. Por lo tanto, la primera respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento es esa. El sufrimiento, que al inicio no existía, es un justo castigo por el pecado de los hombres. El sufrimiento debe corregir al pecador, debe advertirlo e inspirarle respeto ante el mandamiento divino. No busca solamente enmendar al pecador, que ya está en pecado, sino también quiere alertar a otros para que no cometan pecado. Por lo tanto, el castigo sirve de prevención. Segundo, el sufrimiento constituye una prueba de la virtud de los justos. La historia del justo Job en el Antiguo Testamento nos muestra que cuando un justo sufre es para probar su virtud y coronarlo de más méritos todavía. Por lo tanto, la segunda respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento es esa. El sufrimiento constituye una prueba de la virtud del justo y también una ocasión para ganar méritos. El día 31 de julio de 1941, en el campo de concentración de Auschwitz, un preso se fugó. Para castigar esta fuga, 10 compañeros presidiarios fueron apartados para morir de hambre en una barraca. El 10º, con el número 5659, se salió de la fila. Algunos segundos después, de repente el número 16670 también se salió de la fila. El comandante preguntó: ¿qué quiere ese puerco polaco? El padre Maximiliano Kolbe respondió: yo soy sacerdote católico y ya bastante viejo. Me gustaría tomar el lugar de ese porque tiene mujer e hijos. Acepto, respondió el comandante. Los 10 candidatos que debían morir fueron dejados en celdas subterráneas. No recibirían nada más de comer ni de beber. Diariamente se oían desde las celdas las oraciones dichas en voz alta, la recitación del rosario y cantos religiosos. El 14 de agosto aún vivían 4 presos.
recibieron una inyección mortal porque se necesitaban las celdas para otros. Fray Maximiliano Kolbe muere de último, con 47 años, ya bastante viejo, como había dicho. El relato del martirio de San Maximiliano nos ofrece dos ejemplos de sufrimiento en lugar de otros. Los 10 compañeros presidiarios en lugar del fugitivo y Fray Maximiliano en lugar del padre de familia. La primera parte fue un acto de injusticia, el sufrimiento impuesto a los inocentes contra su voluntad. En el segundo caso, Fray Maximiliano se ofrece libremente en el lugar de otro. Por eso su sufrimiento tiene más mérito. El sufrimiento de San Maximiliano, soportado voluntariamente, nos muestra una dimensión más profunda del sufrimiento. Una antigua frase dice así: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Fue Tertuliano que la pronunció. Por consiguiente, los dolores soportados voluntariamente por caridad tienen valor expiatorio. Tercero, el sufrimiento expiatorio ayuda a salvar almas. La tercera respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento es esta: Él sirve de expiación. Cristo sufrió inocentemente dolores atroces por los cuales redimió al mundo entero. Desde que Jesús aceptó libremente sufrir en favor de los hombres, el sufrimiento tiene un nuevo sentido. Todo sufriente participa en el sufrimiento de Cristo y lo complementa. Algunos de los que sufren inocentemente soportan sus dolores en expiación por los pecados de otros. El Papa Pío XII escribió en la primera página de la introducción a la encíclica Mystici Corporis, el cuerpo místico de Cristo: queremos hablar de las riquezas atesoradas en el seno de la Iglesia que Cristo adquirió con su sangre y cuyos miembros se glorían de una cabeza coronada de espinas. Esto mismo es ya prueba evidente de que la verdadera gloria y grandeza solo nacen del dolor. Por eso nosotros, cuando compartimos los sufrimientos de Cristo, debemos alegrarnos, para que también en la revelación de su gloria estemos jubilosos y nos regocijemos. ¿Qué es expiación? Veamos el tema de la expiación en el Antiguo Testamento. Para entender mejor hoy el significado de la expiación, vamos a echar primero una mirada al Antiguo Testamento. Allí encontramos la idea de la expiación expuesta de dos maneras: el sacrificio expiatorio. La vida de un animal es sacrificada y ofrecida en lugar de la vida de un hombre pecador. Segundo, un hombre intercede por el pecador, hace expiación por el otro, a fin de que Dios perdone a este su pecado. En Éxodo 29 se habla del sacrificio expiatorio. Meta del sacrificio es la purificación del pecado y la reconciliación con Dios. Para esto, él mismo dio rituales precisos. Con el transcurso del tiempo, se llegó a abusos en el sentido de dar cumplimiento solamente a un rito externo, sin la correspondiente actitud interior de arrepentimiento por el pecado.
los profetas denunciaron estos abusos. También alertaron acerca de lo insuficiente de esos sacrificios del Antiguo Testamento. Solo el sacrificio expiatorio del Mesías, en lugar del pueblo, tendrá un valor universal que corresponde al tamaño de la culpa que debe ser expiada. En Macabeos 12 encontramos un bello testimonio de reparación de unos en lugar de otros. En una batalla habían muerto muchos judíos porque llevaban consigo amuletos consagrados a los ídolos. Por eso Judas Macabeo mandó hacer una colecta para poder ofrecer sacrificios en Jerusalén por las almas de los hermanos caídos en la batalla. Tenían evidentemente la convicción de que los difuntos podían ser liberados del castigo merecido por su pecado por medio de oraciones y sacrificios de los vivos. El justo Job acostumbraba ofrecer sacrificios de acuerdo al número de sus hijos, después de que ellos habían tenido una fiesta porque era posible que hubieran ofendido a Dios. Abraham intercede por Sodoma, pero no fue encontrado un número suficiente de justos en esa ciudad. Lot se salvó porque Dios escuchó la oración de Abraham. Lot tal vez no era tan santico. En atención a su tío Abraham, Dios salvó también a Lot y a sus hijas. Dios perdonaría también a la ciudad de Jerusalén si en ella encontrase a un solo justo. Moisés ofreció su propia vida por el pueblo pecador. En todos estos pasajes se encuentra siempre que uno se ofrecía a cambio de otro. El inocente atraía la ira de Dios sobre sí a fin de que Él se compadeciera del pecador. En ciertos casos no era necesario que una persona intercediera. Por su justicia aplacaba la ira de Dios y merecía la protección para la propia familia también. Dios habló a Noé así: entra al arca, tú y toda tu casa, porque te he reconocido justo ante mis ojos entre todos los de tu generación. Una novedad acerca de la expiación en el Nuevo Testamento. Cuando comparamos el Nuevo y el Antiguo Testamento, y también hacemos comparación con otras religiones no cristianas, podemos constatar una gran novedad. En el Nuevo Testamento, o sea, en el cristianismo, es el propio Dios quien asume la reparación en lugar de los pecadores. El pecado de los hombres era tan grande que ninguno de ellos podía expiar de una manera digna ante la justicia de Dios. Solamente Él mismo podía reparar la ofensa que le había sido ocasionada. Por esto el Hijo de Dios se encarnó tomando la condición mortal para expiar por la culpa de todos los hombres. De esta manera, la expiación vino de parte de un hombre, y por otra parte la reparación tenía valor infinito debido a la naturaleza divina de Jesús. La Constitución Dogmática Lumen Gentium 60 del Concilio Vaticano II, precisamente en el contexto de la mediación de María, cita la frase de San Pablo en 1 Timoteo 2, 5 a 6. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre que se entregó como rescate por todos. A partir de ese pasaje se podría concluir que la expiación fue hecha una vez y para siempre.
nadie jamás tendrá que sufrir por los pecados cometidos. Cristo ya pagó por todos ellos. Sin embargo, la verdad es que Cristo reservó todavía una parte para los hombres, a fin de que el cielo no solamente fuera un regalo de Dios para los hombres, sino también un premio. Dios quiso premiar los esfuerzos y las pruebas de fidelidad de los santos en el cielo que estos han realizado en la tierra. Además, Dios quiere dar a los hombres y a los ángeles la alegría de convertirse en corresponsables de la salvación de otros. En el cielo tendremos la alegría de ver para cuántas personas pudimos ser un áncora de salvación, un bote para que no murieran ahogados. Por lo tanto, Cristo es el mediador principal entre Dios y los hombres, pero Él quiere que María, los ángeles y los santos sean también para nosotros mediadores secundarios, dependientes de Cristo y actuando con su fuerza para la salvación de muchas almas. San Pablo tenía esto claro cuando escribió a los Colosenses 1:24. Ahora me alegro de sufrir por ustedes. ¿Qué pasó? Se le corrió una teja. Ya está alegrándose porque sufre. ¿Por qué? Es que completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. El sufrimiento tiene valor redentor o corredentor. Con nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades y dolencias, si los ofrecemos a Dios, podemos mover alguna cosa. Podemos trabajar para la salvación de las almas. Y en otro pasaje escribe San Pablo, 2 Corintios 12:15, de muy buena voluntad haría lo que es mío y me daría a mí mismo por las almas de ustedes. San Pablo enseñó, ayúdense mutuamente a llevar sus cargas y cumplan así la ley de Cristo. En la segunda carta a Timoteo 2:10, San Pablo escribe, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que todos consigan la salvación en Jesucristo y la gloria eterna. Por consiguiente, Cristo continúa su pasión en los miembros de la Iglesia. Por la unión con Cristo, el sufrimiento recibe un valor redentor, lo que quiere decir que puede salvar almas. El sufrimiento de uno es de beneficio para otros. En virtud del Espíritu Santo, que es el lazo de unión entre los miembros del cuerpo místico de Cristo. San Juan en Apocalipsis 6:11 está en plena sintonía con San Pablo. A las almas de los hombres inmolados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de aquello que eran depositarios, debajo del altar les fue dicho que esperasen todavía un poco hasta que se completase el número de los compañeros en el servicio y los hermanos que iban a ser muertos como ellos. Los mártires completan en cierta forma la pasión de Cristo. O sea, se debe completar el número de los mártires que Dios ha contemplado para reparar adecuadamente los pecados de los hombres y alcanzar así la salvación del número más grande de almas. Ámense unos a otros
como yo los he amado. Juan 13, 34. Ámense unos a otros como yo los he amado. Como Jesús nos amó hasta el extremo de dar su vida por nosotros en una cruz. Tercero, la palabra expiare en el diccionario de latín. El diccionario de latín traduce la palabra expio, expiare, como purificar, extirpar el pecado, expiar, reparar un crimen, pagar por el daño, tratar de quitar o evitar el castigo por medio de un sacrificio expiatorio, reconciliar, aplacar. 4. La definición del Papa Benedicto XVI. Cuando todavía era teólogo, José Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, él definió así la expiación. Esta definición se encuentra en un diccionario para teología e iglesia del año 1964, publicado en la ciudad de Friburgo. En las religiones, expiación o reparación significan esencialmente la restitución de la relación entre Dios y el hombre, que ha sido interrumpida o violada por el pecado, por medio de acciones expiatorias por parte del hombre. En ese contexto, expiación o reparación son casi sinónimos. Sin embargo, la expiación expresa más claramente que una obra es realizada en beneficio de otros. Yo hago penitencia por mis propios pecados y hago expiación por pecados ajenos. Reparación puedo hacer por mis pecados o por los pecados de otros, pero cuando hago expiación, esa palabra es más usada para hablar de pecados de otros que son reparados. 5. ¿Cómo la teología y el magisterio explican la expiación? Convencido de esta verdad, el Papa Pío XII escribió en la encíclica El cuerpo místico de Cristo, en latín Mystici Corporis, en la primera parte. Tremendo misterio es esto, y nunca suficientemente meditado, que la salvación de muchos depende de las oraciones y los sacrificios voluntarios hechos con esta intención por los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, y la colaboración que pastores y fieles, sobre todo los padres y madres de familia, deben prestar al Divino Salvador. Ese es un tremendo misterio. Es algo que nos da escalofrío, que la salvación de muchas almas depende de nosotros, de nuestros sacrificios, de nuestras oraciones. Si yo rezo, muchas almas se van a salvar. Si dejo de rezar, muchas almas se van a condenar. No se va a darles esta ayuda que necesitaban para su salvación. Regresando a nuestro punto de partida, el sentido del sufrimiento, podemos resumir la conclusión así. El mismo sufrimiento puede provenir de una prueba y servir de penitencia o de reparación, expiación. Depende de la intención de quien hace la reparación.
si ella sirve para pagar por los propios pecados o por los de otros. Hacemos penitencia cuando reparamos por los propios pecados. Hacemos expiación cuando reparamos por los pecados de otros. Por eso el Papa Pío XII escribió que la salvación de muchos depende de las oraciones y los sacrificios voluntarios realizados con esta intención por los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Al inicio de la encíclica Mystici Corporis, Pío XII escribió: y así Jesús crucificado no solo reparó por la ofensa a la justicia del Eterno Padre, sino que nos mereció a nosotros, sus consanguíneos, inefable abundancia de gracias. Estas gracias podía distribuirlas Él directamente por sí mismo a todo el género humano. Quiso poder comunicárnoslas por medio de la Iglesia visible, formada por hombres, a fin de que por medio de ella todos fuesen en cierto modo sus colaboradores en la distribución de los frutos divinos de la redención. Y así como el Verbo de Dios, para redimir a los hombres con sus dolores y tormentos, quiso servirse de nuestra naturaleza, así de modo semejante, a lo largo de los siglos, se sirve de la Iglesia para continuar perennemente la obra comenzada. O de los miembros del cuerpo místico de Cristo, de los hombres que todavía vivimos en este mundo. En nosotros Él continúa su obra redentora. Aquí quiero insertar una definición del padre Nathanael Tanner de la Orden de la Santa Cruz, que era mi profesor. La expiación, cuando es asumida libremente, es un acto de amor que sufre. El puro amor todavía no es expiación, sino que se vuelve tal por el sufrimiento asumido por caridad para con el pecador. Sufrimiento es la privación de un bien. Si se sufre la privación de un bien a causa de un pecado que otra persona cometió, esto se llama expiación. Expiación es un acto de amor que sufre. El pecado es un acto, una acción o una omisión de una acción debida. Aquel que comete el pecado se opone a la voluntad de Dios. Si decimos que Jesús se hizo pecado por nosotros, no nos referimos a este aspecto, pues Él nunca se opuso a la voluntad de Dios. Jesús no pecó, sino se hizo pecado, en el sentido de asumir las consecuencias que derivan del pecado del hombre. Jesús no se hizo pecador en el sentido de oponerse a Dios. El Señor en ningún momento asumió la culpa del pecado, sino su consecuencia. La culpa consiste en una mancha en el alma que impide la presencia de la luz divina. El pecador que contrae la culpa trae dentro de sí tinieblas espirituales. Su voluntad es perversa y no adhiere a la voluntad de Dios. Esta actitud de la voluntad es un impedimento para tener la virtud del amor en la voluntad. Esta actitud mala de la voluntad impide la presencia de la gracia santificante también. Lo que Jesús asumió no era la culpa, sino la pena por el pecado. Lo que el pecador merece, su pena, es la exclusión o privación de la comunión con Dios, o sea, el infierno. Por lo tanto, lo que Jesús asumió no era el pecado,
sino su consecuencia, la pena. La víctima de expiación se ofrece a Dios para pagar la pena del otro. Así recibe nuevamente la gracia para que pueda cambiar de actitud, de voluntad. Ofrecerse para pagar por la pena del otro es un acto de caridad. Por eso la expiación es un acto de amor que sufre. El alma víctima sufre ciertas privaciones, por ejemplo, la falta de salud, del consuelo del Señor, etc. Así el alma de otra persona, al ser rescatada de su vida de pecado, recibe la gracia de volver a Dios. Uno responde en lugar del otro, para que Dios tenga piedad de él. Uno paga en lugar del otro, para que éste pueda levantarse de su caída. Para finalizar esta primera parte de nuestra consideración sobre la expiación, quiero todavía dar un testimonio. Cuando hablamos de expiación, no siempre tiene que ver con pecado, reparación por pecado, sino también intercesión, tiene que ver con ofrecer algún sacrificio, algún malestar para que otro tome la decisión correcta. Unos años atrás vivía todavía en Brasil, en Aparecida, y a una hora del monasterio, que era una universidad del Valle del Paraíba. Es un colegio que después termina siendo también universidad. Los mismos alumnos pueden hacer toda la carrera sin cambiar de institución. Un supervisor de alumnos me invitó a realizar una pequeña misión allá y se hizo entonces. Antes de salir de casa, yo pedí a nuestra hermana superiora, la hermana Verónica, que rezaran por favor bastante por esta misión, en la que debía dar conferencias a alumnos en un auditorio grande, juntando unas 4 o 5 clases, y después de una hora vendría la siguiente tanda para hablarles de todo un poco, de vocación, de no probar droga y muchas cosas. Bueno, pues antes de salir de casa pedí a la hermana que por favor rezaran. Ella dijo, claro que sí, cuente con nuestra oración. Así entonces empezó la misión. Apenas salí de casa ya necesitaba esta oración, porque por la autopista que conduce a São José dos Campos pasamos junto a un accidente. Lo que a mí me interesa no es tanto los pedazos de vidrio y el carro dañado, esto no me compete a mí, pero yo estaba mirando si podía visualizar a una víctima del accidente de tráfico, y como no pude ver ninguna, pensé, pues ya podemos seguir adelante, de lo otro se encargan otros. Pero una voz interior me dijo, revisa mejor, puede haber una víctima. Así que avisé al conductor, por favor, abéirese, yo quiero regresar caminando un poco para ver si hay una víctima. Y de hecho la había, pero la habían cubierto de plástico negro, así que yo no vi nada. Estaba en el área verde central, entre las pistas, y por razones obvias yo no pude ver nada. Entonces,
cuando quise acercarme, no pude porque era el momento de mucho tráfico. Entonces me tocó esperar la llegada del ataúd y cuando ese llegó, ya pararon el tránsito y uno pudo cruzar hasta el área central. Me encontré con un cadáver cuya cabeza estaba muy destrozada. No había manera de seguir viviendo con esta cabeza tan destrozada. Entonces administré los sacramentos bajo condición, si todavía hay algo de vida en ti. Entonces, ahora te absuelvo y le di la unción. Y ya bastante impresionado, seguimos y así entonces empezó la misión. Ya quiero anticipar que al regresar me preguntaron cómo fue la misión, etc. Y particularmente la madre María Verónica me preguntó, dime una cosa, ¿le pasó algo apenas había salido? Yo me sentí muy mal, no tenía ganas de comer, pasé muy mal. Entonces le conté lo del accidente. Entonces entendió, claro, ahora sé por qué me sentía tan mal. Yo necesitaba el sacrificio de ella para cumplir con mi deber sacerdotal y no seguir adelante. Llegamos a la ciudad San José dos Campos. Allá entonces por la mañana había 4 conferencias. Cada hora había cambio de tanda. Y después de cada conferencia invitaba todavía, si alguien quería confesarse, yo estaría dispuesto a atender. Y de hecho, después de cada conferencia, algunos alumnos manifestaron interés en confesión. Yo entonces me alegré mucho, ni pude atender a tantas personas por falta de tiempo y se retrasó el almuerzo por las confesiones que todavía estaba atendiendo. Por la tarde, 2 conferencias a alumnos más jóvenes y por la noche había unas bendiciones de casas a estas personas que me habían invitado. El segundo día, el martes, el sistema era el mismo, pero yo sentí la respuesta fue desigual. Yo ofrezco confesiones como el día anterior y nadie quiere confesarse. Alguna empleada doméstica que estaba haciendo aseo allá, ella sí, pero ella no había escuchado la conferencia. Así que sentí palpablemente la diferencia entre el lunes y el martes. Intensifiqué mis oraciones. Ese día no se retrasó mi almuerzo, pues que bueno, por ese lado. Por la tarde ya sentí más respuesta. Entonces, intensifiqué mis oraciones y mi bendición sacerdotal para que mejorara la respuesta de los alumnos. Y el tercer día, el miércoles, ya sentí una mejor respuesta. Cuando regresé, me reporté donde las hermanas y conté cómo me fue en la misión. Y entonces la Madre Superiora, cuando yo la pregunté qué había pasado el martes, yo sentí que ahí la respuesta no fue tan buena. Ahí la superiora se acordó y dijo, martes. Fue el día del paseo de las hermanas. Yo sentí que la respuesta no fue igual. No digo que no se alcanzó nada, pero si las hermanas estaban juiciosas ante el Santísimo rezando por esta misión,
la respuesta podía ser mucho mejor. En cambio, cuando estaban paseando, pues dijeron que también estaban ofreciendo el rosario por la misión, pero no es lo mismo que estar rezando ante el Santísimo por esta intención. Esto es un pequeño ejemplo cómo la oración de otros me sirvió para que me saliera mejor la misión. Así como Santa Teresita oraba por aquellos 2 misioneros que ella había adoptado, yo no sé exactamente cuál había sido el fruto de esta oración, pero no dudo que los 2 también tenían más éxito por la oración de una santa. En este sentido, les doy gracias a ustedes que se empeñan en orar por los sacerdotes y los animo a seguir adelante en eso. Vale la pena, aunque no siempre se vea el fruto y aunque los sacerdotes no les den gracias. Yo quiero darles las gracias hoy por su oración y su sacrificio por los sacerdotes. Por la invocación de Nuestra Señora, Madre de los sacerdotes, por la invocación de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, de sus ángeles de la guarda y de todos los ángeles y santos, desciende la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes, sus familias, su trabajo y permanezca para siempre. Amén. Dios